Hola, el tutorial de hoy está dedicado al perfect, que es un tiempo verbal. En primer lugar, vamos a ver qué usos tiene el perfect y cómo se estructura la oración. El perfect se utiliza para expresar el pasado en alemán. Equivale en español tanto al pretérito perfecto como al indefinido, comí o he comido, y es el verbo con el que habitualmente se expresa el pasado. Respecto a la estructura de la frase, bueno, primero diremos que se construye con el auxiliar sein o haben y el participio del verbo. Nosotros lo hacemos con haber más participio, ellos en alemán se hace con haben o sein y el participio del verbo. El verbo auxiliar va en segunda posición, como el verbo normal, y el participio va cerrando la oración. Esta estructura nos recuerda a la de los Modalverben, que era verbo modal e infinitivo. El verbo modal iba en segunda posición y el infinitivo iba cerrando la oración y todos los elementos iban por el medio. Pues aquí lo mismo, el auxiliar haben o sein en segunda posición, el participio cerrando la oración. Tenemos estos dos ejemplos. Ich habe gestern ein Doppelzimmer per E-Mail reserviert. O ich bin gestern Abend mit dem Bus gekommen. Bueno, pasamos ahora a ver, he dicho que se puede hacer con los auxiliares haben o sein, cuándo se hace con haben y cuándo se construye con sein. En principio con haben, digamos que es la mayoría de los verbos. Was hast du gestern gemacht? Sería el ejemplo. Los casos especiales, digamos, son los que se construyen con sein. Y tenemos tres, básicamente. El perfect en alemán se construye con sein cuando estamos hablando de construir el perfecto de verbos que expresan desplazamiento, como kommen, gehen, fahren. Vemos aquí un ejemplo. Ich bin gestern ins Kino gegangen. O con verbos que expresan un cambio de estado o de posición. Por ejemplo, wachsen, crecer, es un cambio de estado, de ser pequeño a ser grande. Werden, llegar a ser, convertirse en, ¿no? Pues, ich werde Ärztin, ¿no? Voy a ser médico. O también de posición, como el verbo aufstehen. Aufstehen es estás sentado, te levantas, o estás tumbado, te levantas. Aufstehen. Veamos un ejemplo. Diese Pflanze ist sehr schnell gewachsen. Esta planta ha crecido muy deprisa. Y luego, por último, aunque parece una paradoja, porque no implican ni movimiento ni cambio de estado, sino todo lo contrario, los verbos sein y bleiben también construyen el perfecto con el verbo sein. Frau Schulz ist 3 Wochen geblieben. Se ha quedado 3 semanas. Al hablar de la construcción también les dije que se hace con haben y sein más el participio. ¿Cómo es el participio de los verbos? En primer lugar, hay que saber si el verbo es regular o irregular, porque de ello dependerá la formación del participio. Esto es igual que en inglés. Hay verbos regulares que construyen el pretérito y el participio con un esquema invariable, por ejemplo, play, played, played, y otros irregulares que hay que aprendérselos porque no responden a un patrón fijo. Por ejemplo, drink, drunk, drunk. No se hacen con un esquema añadiendo ed, etc., sino que tienen su propia forma de hacer el pretérito y el participio. Esto ocurre también en alemán. Tenemos verbos regulares, verbos irregulares, por llamarlos de esta manera. Solo que en alemán los irregulares también tienen un patrón. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Nos centramos primero en los verbos regulares. Y el esquema de los verbos regulares, el patrón de los verbos regulares es geh,
raíz del verbo, T. Tenemos el verbo machen, el participio es gemacht. Kaufen, gekauft. Si el verbo tiene un prefijo separable, como einkaufen, el esquema sigue siendo el mismo, solo que el ge se mete entre el prefijo y la raíz. Einkaufen, eingekauft. Así que tenemos ge, raíz del verbo, raíz infinitivo del verbo, machen, kaufen, más t. Luego tenemos el grupo de los verbos, que está aquí marcado como B, de los verbos que tienen un prefijo, pero ese prefijo no es separable. Como be, emp, ens, ge, mis, ver o sehr. Por ejemplo, tenemos aquí bestellen, que es encargar, pedir. Ich habe bestellt. No se dice gebestellt ni nada de eso, se dice bestellt. No lleva ge, solo lleva t. Y los verbos que se conjugan en iren, que son los procedentes del latín, tampoco llevan ge, solo llevan la t. Studieren, studiert. Ahora vamos a ver cómo forman el participio los verbos irregulares. A diferencia con el inglés, que no hay un esquema fijo, en alemán sí lo hay, también para verbos irregulares. Tenemos ge, raíz del verbo, en, a diferencia de los regulares que lo hacen en t. Por ejemplo, nehmen, genommen, schlafen, geschlafen. La diferencia con este, aparte de la t, que aquí es en, es que la raíz del verbo no siempre coincide con la raíz de infinitivo. Tenemos nehmen, genommen. Luego tenemos otras veces que sí coincide, como schlafen, geschlafen. Son verbos irregulares porque esta raíz cambia y porque hacen el participio en lugar de en t. Ocurre también lo mismo que ocurría aquí, que si tenemos un prefijo separable, se mete por el medio el ge. Einschlafen, que es quedarse dormido, eingeschlafen. Bueno, lo mismo que aquí, ¿no? En paralelo tenemos una estructura parecida para los irregulares, raíz del verbo, en. También para los verbos con prefijo no separable, que empiezan por be, emp, ens, ge, mis, ver, sehr. Tenemos el verbo empfehlen, recomendar, empfohlen, no se mete ge por el medio. Esto de los verbos regulares e irregulares tiene muchos, realmente son los verbos irregulares tienen una raíz común con el inglés. Por ejemplo, si vemos un verbo como trinken, drink en inglés, vemos que el esquema de inglés es drink, drank, drunk. En alemán es trinken, trank, getrunken. O sea que hay muchos verbos que son parecidos y que coinciden entre el inglés y el alemán. Nosotros aquí en esto, lo que vamos a aprender, nos concentraremos en un número limitado de verbos, no hay que aprendérselos todos. Aprenderemos cada verbo con su participio, sabremos si es regular, si es regular, para que ustedes sepan cómo formar el participio. Ya por último les digo que sein es un verbo irregular y construye el participio de esta manera, sein gewesen. Y además con sein, ich bin gewesen, yo he sido. Bueno, en principio esto es todo lo que tienen que saber del participio. De momento, muchas gracias por su atención.